es más o menos un repaso de lo que estuvimos viendo de la injuria renal aguda. Vamos a hacer un pequeño hincapié. Yo siempre digo que la barrera, o sea, todo el caracú del entendimiento de la injuria renal está en la parte de la nefrona, que es en la barrera de filtración glomerular. Porque esa barrera es la que se daña en los diferentes tipos de patologías que se presentan en renal, ¿sí? Dijimos que habían 3 capas importantísimas, que esas capas trabajan como una unidad y que de adentro para afuera era este orden: endotelio fenestrado, que permite el paso de agua y pequeños solutos, pero limita elementos celulares; la membrana basal glomerular, que es una barrera física, eléctrica, habíamos dicho que tenía una carga negativa que dificulta el paso de las proteínas, como también de la albúmina. Hablamos muchísimo en las patologías renales de la albúmina, porque la albúmina es una de las proteínas más abundantes del cuerpo, secretadas por el hígado y que tiene que permanecer en el organismo y no eliminarse por la orina. Dijimos también que si aparece albúmina en la orina, algo pasa. El podocito, que es la unidad estructural también final, que es como un pseudopié que se posa encima de la membrana basal glomerular y del endotelio fenestrado, tiene un diafragma de hendidura, que también dijimos que ese diafragma tenía un tamaño específico de entre 5 a 10 nanómetros para el paso de los diferentes tipos de solutos. Y las alteraciones entonces estructurales aumentan la permeabilidad de los podocitos. Entonces el resultado final de esta barrera de filtración glomerular es que ellos tienen una selectividad por tamaño, carga e integridad estructural, ¿sí? O sea que todo lo que pasa por aquí, por esta barrera de filtro, si es que pasa, tampoco debe ser deformado. Si aparecen deformaditos, significa que algo también pasó en la estructura de esta barrera de filtración glomerular. Entonces estas 3 capas importantísimas que tenemos. Y ahí vamos a darnos cuenta de que cuando empieza a aparecer proteinuria, ¿por qué aparece proteinuria en la orina? Proteinuria significa proteínas en orina, como su nombre lo dice. ¿Por qué aparece? Puede haber un daño de la barrera glomerular que aumenta el paso de las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina. Puede haber una pérdida de esas cargas negativas de esa barrera de filtración glomerular. Entonces disminuye la repulsión electrostática y también favorece la filtración de proteínas. Puede haber un daño del podocito, el borramiento de los pedicelos o alteración del diafragma, que aumenta la permeabilidad de las proteínas. Y por último, puede haber una falla a nivel del túbulo, ¿sí? Proteínas pequeñas que se filtran normalmente no son reabsorbidas en el túbulo proximal. Significa eso, nosotros dijimos que las proteínas de gran tamaño se repelen y se quedan todo otra vez hacia arriba. Pero ¿qué pasa con las proteínas más pequeñitas? Como son más pequeñitas esas proteínas, porque existen varios tipos de proteínas, también existen las globulinas, que tienen diferentes denominaciones. Entonces ellos pueden llegar a filtrar por esas hendiduras, pero ¿qué pasa? Se tiene que volver a reabsorber el 100%. ¿Y ustedes se recuerdan en qué porción del túbulo se reabsorbían las proteínas en un 100%? Se recuerdan que había un túbulo contornado proximal, asa de Henle, distal y túbulo colector. ¿En qué porción se absorbía el 100% de las proteínas? Si es que se llega a filtrar. Porque en el glomérulo va a ser la filtración y en el otro va a ser la reabsorción. Si cae en esa red de túbulos, entonces, bueno, yo necesito proteína, ¿por qué lo voy a eliminar? Voy a recogerlo otra vez. ¿En qué porción del túbulo? En el túbulo contornado proximal, ¿sí? En esa región se reabsorbe todo ya lo necesario otra vez para el organismo. Entonces, ¿puede llegar a aparecer proteínas pequeñas en la orina? Sí, pero si la albúmina aparece, hay algo, ¿sí? Los tipos de proteinuria que podemos tener: la proteinuria glomerular, tubular, puede ser por sobrecarga, y también hay una proteinuria funcional. Porque ustedes se van a dar cuenta que a veces en ciertos casos de pacientes con fiebre prolongada hay
un estado hipercinético del organismo que intenta defenderse por la inmunidad. Entonces, esa fiebre o ejercicio intenso o cambios hemodinámicos fuertes también puede hacer que aparezca proteínas en la orina sin que sea patológico, ¿sí? Entonces, no significa que porque momentáneamente hay proteínas en la orina, ya hay un daño glomerular, ¿sí? Puede aparecer. ¿Y cómo se llama ese tipo de proteinuria? Se llama proteinuria funcional. ¿En qué casos vemos fiebre, ejercicios y cambios hemodinámicos? ¿Sí? Y la sobrecarga, cuando hay muchísima producción o filtración masiva de proteínas pequeñas que supera la capacidad del túbulo para reabsorber, también puede aparecer proteínas pequeñas en la orina, ojo, pequeñas. La funcional y la sobrecarga son proteínas pequeñas. Entonces, ¿yo le puedo llegar a ver a esas proteínas pequeñas en la orina? Sí, puede llegar a verle, y eso puede ser por una producción excesiva o por una filtración masiva. Lo que ocurre muchísimo ahora es que todos consumen proteínas, ¿no? Porque las redes sociales están diciendo que yo tengo que hacer un déficit calórico y que solamente tengo que consumir proteína, y eso no es lo equilibrado, porque el equilibrio es que consumamos proteínas, carbohidratos y también grasa. Cada uno tiene su función en el organismo, pero las redes sociales, el marketing, la publicidad, o como quieran llamarlo, todos consumen su proteína. Encima consumen proteínas elaboradas con el de la leche, ¿verdad? No una proteína normal que podemos consumir como un huevo o cierto tipo de alimentos que tenemos acceso diario. Entonces, en esos casos también pueden aparecer proteínas pequeñas en la orina por la producción y la filtración masiva del consumo de proteínas, sin que llegara a ser patológico, ¿sí? Bueno, pero ¿en qué caso lo que es patológico entonces? Cuando la proteinuria se origina a nivel de glomérulo, ¿sí? Ahí sí aparece, entonces, una proteinuria glomerular, como la albúmina y otras proteínas plasmáticas, refleja entonces el aumento de la permeabilidad glomerular. Algo le pasó ahí a mi barrera de filtración glomerular. O cuando hay un problema en el túbulo, específicamente en el túbulo contorneado proximal, hubo un problema, se cayó un poquitito de proteína, no se pudo reabsorber, puede ser por un daño entonces en el túbulo contorneado proximal. Entonces, cuando aparecen proteínas de origen glomerular o de origen tubular, ahí sí, esto es patológico, tengo que investigar si hay un problema en el glomérulo, en la membrana de filtración glomerular o un problema en el túbulo, ¿sí? Pero estos dos de sobrecarga funcional pueden llegar a ser normales sin que sea patológico. Bueno, entonces ahí tenemos la proteína selectiva y la no selectiva. La selectiva, entonces, predomina la albúmina y proteínas de peso molecular medio, y sugiere una alteración funcional con menor daño estructural clásica, entonces la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos es una patología de una afectación de los glomérulos, ¿sí? Es una inflamación, por eso se llama glomerulonefritis, o sea que inflamación de los glomérulos. En ese caso, esa inflamación hace una lesión de nuestra barrera de filtración glomerular, entonces aparece la proteinuria selectiva. ¿Por qué selectiva? Porque le elige a la albúmina como proteína mayoritariamente para aparecer en la orina, ¿sí? Por eso es proteinuria selectiva. Y la no selectiva, entonces van a ser paso en la albúmina y proteínas grandes como inmunoglobulina, entonces sugiere pérdida importante de la selectividad de tamaño y lesión estructural glomerular. Entonces acá ya dejan pasar todas las proteínas, la no selectiva, no es solamente albúmina, ¿sí? Ya deja pasar todito porque la lesión ya es mayor, ¿sí? Entonces ya todas las proteínas grandes ya se escapan y no solamente la albúmina. Entonces tenemos la selectiva y la no selectiva. La selectiva es solamente albúmina y la no selectiva todas las proteínas gigantes. Eso es proteína. Ahora nosotros dijimos que tampoco tiene que aparecer hematíes. ¿Cuánto era la cantidad de hematíes? ¿Hasta cuánto teníamos que tener en la orina? De 0 a 2 a 3 más o menos de hematíes, ¿sí? Eso es lo mínimo, y mínimo en realidad tiene que ser 0 luego. Si aparecen hematíes en la orina,
entonces significa que algo pasó allí, ¿sí? Y tenemos tipos otra vez de hematurias. La hematuria glomerular y la hematuria extraglomerular, ¿sí? La glomerular es cuando aparece por una lesión a nivel del glomérulo, específicamente la barrera de filtración glomerular. ¿Dónde está el daño en la hematuria glomerular? Específicamente en las 3 capas. Sabemos que es en esa membrana de 3 componentes. ¿En dónde va a estar la lesión de hematuria? Membrana. La membrana. ¿Dónde estaba circulando los hematíes? Endotelio. Significa que, ¿qué pasó con el endotelio? Se inflamó por algún tipo de patología, puede ser una glomerulonefritis, por un cuadro infeccioso postestreptocócico. El paciente tuvo dolor de garganta, ese dolor de garganta, las bacterias viajaron por el torrente sanguíneo, se fueron hasta el glomérulo e hicieron una inflamación de los vasos sanguíneos. Entonces se empiezan a fugar los hematíes, pero esos hematíes tienen una característica específica, que son dismórficos. Yo creo que ya dijimos en la clase anterior, volvemos a repetir acá, que si ustedes ven hematuria con eritrocitos que tienen una forma diferente, eso significa que hay una lesión allá arriba en el glomérulo, ¿sí? Entonces son hematíes dismórficos. Si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente con un lupus eritematoso sistémico, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que generan anticuerpos, y esos anticuerpos se encargan de atacar a todos los órganos prácticamente. Y uno de los órganos que más le gusta a esos anticuerpos es el riñón. Entonces se va en el riñón y hace una inflamación de los vasos sanguíneos y hace una glomerulonefritis y empiezan a aparecer los hematíes dismórficos. Entonces yo le pido a una paciente con lupus eritematoso sistémico, probablemente la orina me informe que hay muchos hematíes dismórficos y aparte también me va a informar que hay proteínas, ¿sí? Porque hay una lesión, no solamente del endotelio, sino que en el lupus ya hay del endotelio y de los monocitos. Entonces empiezan a aparecer tanto proteínas como hematíes. Entonces, del hematíes dismórfico, acá algo pasó en el glomérulo, no hay duda. Entonces puede ser una enfermedad inmunitaria, puede ser una glomerulonefritis, una inflamación de los vasos sanguíneos. Porque el lupus eritematoso sistémico hace una vasculitis, y las vasculitis son inflamaciones de los vasos sanguíneos y es generalizado. En el encéfalo, en el corazón, en el riñón, en todo el organismo hace eso. Bueno, suele entonces coexistir con la proteinuria. Probablemente si ven hematuria va a estar prácticamente en un 80% acompañado de una proteinuria, ¿sí? Sugiere una lesión del ovillo glomerular, como dijimos con el compañero, en el endotelio específicamente, ¿sí? En la hematuria extraglomerular el problema no está en el glomérulo. ¿Dónde va a estar el problema? ¿Dónde dijimos en la clase pasada que podría estar? Uréteres. Después, todo el caminito posterior a los riñones. Puede ser uréteres, puede ser vejiga, puede ser uretra. O puede ser incluso en las mujeres, hay veces que nos confundimos. Por eso es importantísimo también cuando ustedes piden orina, preguntarle a la paciente si es que está menstruando. Porque a veces le va a confundir. Le piden una orina simple, pero acá campo cubierto de hematíes. Y le pregunta, ¿usted está menstruando? Sí. Entonces ustedes ya saben que no es de origen renal eso, ¿sí? Que es de origen vaginal, que puede llegar a confundir. Entonces, tomen en cuenta también ese detalle. Entonces la hematuria extraglomerular aparece en eritrocitos, pero generalmente la forma está conservada. Entonces si la forma está conservada, el problema puede ser uréter, puede ser vejiga, puede ser uretra, puede ser vagina incluso, y son cilindros sin cilindros hemáticos. La clase pasada también hablamos de los cilindros hemáticos, que los cilindros son como si fueran detritus que aparecen en la orina, acúmulo de eritrocitos. ¿En quiénes vamos a ver acá cilindros hemáticos? Cuando hay una hematuria glomerular, ellos ya se agrupan allá arriba y vienen bajando por todo el sistema urinario. En cambio, en la hematuria extraglomerular no hay esos cilindros hemáticos, ¿sí?
La proteinuria generalmente está ausente porque no hay daño en el glomérulo, el problema es la uretra, vejiga, uretra. Y el origen es la vía urinaria. Entonces podemos clasificar de esta forma la hematuria en hematuria glomerular y hematuria extraglomerular. También hay otra clasificación de microscópica y macroscópica. Siempre cuando ustedes pidan un estudio de orina o se va a un paciente por una hematuria, díganle, juntame tu orina, yo quiero mirar. Y miren su orina. Algunos van a tener una orina con coágulos de sangre, ¿sí? Y se parece con coágulos de sangre, ¿dónde probablemente esté la lesión? ¿Glomérulo o extraglomerular? ¿Dónde va a estar la lesión? Glomérulo, porque son grandes, se agruparon todito ahí. Esos no son cilindros, los coágulos ya son porque la sangre salió desde más abajo. Entonces vean su orina si hay coágulos de sangre o si la hematuria macroscópica ya se ve una coloración rojiza característica, o si yo no veo esa hematuria macroscópica, ahí le pido orina simple y sedimento y ahí me va a informar la cantidad de hematíes. Si ustedes sospechan que hay una lesión glomerular, especifiquen, evaluar hematíes dismórfico, porque esa es una indicación específica. No viene de forma rutinaria, porque la bioquímica tiene que mirar cada hematíe si tiene una deformidad y le lleva mucho más tiempo. Entonces especifiquen si quieren ver si ustedes sospechan de una hematuria glomerular, siempre especificar, por favor, examinar hematíes dismórficos. Leucocitos también pueden aparecer en la orina. Entonces ya hablamos de la proteinuria, de la hematuria y de la leucocituria. Dijimos también en clases anteriores de que los leucocitos, en teoría, la orina tiene que ser estéril, pero que se acepta hasta cierto número teóricamente y hasta cierto número en la práctica. ¿Cuál era ese valor parámetro? 5 teóricamente, en la práctica tomamos 10. ¿Por qué tomamos 10? Dijimos por la mala recolección de la orina. A veces no se higienizan antes de tomar la orina, a veces no es el segundo chorro, hacen el primer chorro. Entonces ahí tomamos como 10 nuestro valor parámetro, pero si le llega a preguntar en un examen, ustedes tienen que responder lo que dice el libro, que es hasta 5. ¿Sí? Entonces la leucocituria, hay una inflamación urinaria o puede ser también de los riñones cuando aparecen leucocitos en la orina. Entonces si hay con bacterias, porque abajo de la orina simple, creo que traje varios estudios de orina para analizar, abajo de la orina, de un estudio de orina, aparece primero todos los sedimentos y abajo dice bacterias, cantidad de bacterias observadas. Cuando hay bacterias con bacteria, tengo leucocituria, leucocitos aumentados con bacteriuria, orienta una infección urinaria. ¿Sí? Significa que la orina está intentando defender, mantener estéril, entonces aparecen los leucocitos, porque el leucocito es defender el organismo, ¿sí? Entonces hay tanto leucocitos como bacterias. ¿Quién más puede aparecer en la orina? Famosos los elementos que eliminan las bacterias, y van a encontrar ahí, no sé si tienen pincelito, ¿alguien tiene pincelito? Fíjate que este no se puede escribir. Este no se puede escribir. Solo si sacamos este. ¿Se puede trabajar así, sin eso? Y se queda así. Tienes que estirar abajo. Estiro abajo. Sí, y despacito. Más fuerte. Más fuerte. Eso. Así. Para que no pegue. Se ve un poco feo, ¿no? Tengo que enfocar de otra manera. Entonces dice leucocituria con bacteriuria. Orienta una infección urinaria porque existe entonces complemento del parénquima y debo considerar entonces una pielonefritis. Entonces en la orina le va a informar así: leucocitos, te dice campo cubierto. Puede ser eso, campo cubierto.
Quiere decir que todo lo que examinó en la orina estaba cubierto de leucocitos. Abajo de los leucocitos va a estar hematíes. Y hematíes me informa de 0 a 3 por campo. Después de los hematíes, ahí puede ser otro tipo de elementos que vean, pero lo que más van a ver es nitrito, y también van a ver estearasa leucocitaria. Leucocitaria, entonces esto es orina, simple y sedimento. Dijimos que en la orina simple iban a examinar todo lo que sea sedimento y también lo que iban a ser la parte de celularidad. Estamos ahora en la parte celularidad, porque acá vienen las células, hematíes son células, leucocitos son células. Entonces el nitrito y la estearasa leucocitaria, cuando aparecen positivo, porque te informa positivo o negativo, o estearasa leucocitaria positivo o negativo, ¿sí? Cuando aparecen estos dos, estos son elementos de las bacterias, es decir, son la eliminación, las bacterias eliminan estos dos componentes. Significa que cuando aparece nitrito positivo, estearasa positiva, yo ya hago el diagnóstico de ¿qué? Infección urinaria. Ahora, yo no sé si esa infección urinaria es a nivel renal, que puede pasar, que es la infección urinaria alta, que van a ver con el doctor César en las próximas clases. El uréter y luego está la vejiga. La clasificación, para que puedan entender, de infecciones del tracto urinario o UTI, no sé si lo que están acá están viendo, se clasifican, hay una clasificación, varias clasificaciones en altas y bajas, ¿sí? Dentro de las altas está la pielonefritis aguda, significa infección del riñón, ¿sí? Y las bajas, ahí están, la cistitis y en varones la prostatitis, ¿sí? O sea que lo que me indica acá, si yo tengo campo cubierto con nitrito positivo, estearasa positiva, es que yo tengo una infección urinaria. Pero ¿cómo yo voy a diferenciar si esa infección urinaria es alta o es baja? ¿Cómo piensan que puedo diferenciar? ¿Microscópicamente o por los signos y síntomas? Por los signos y síntomas. Acá entra ya la historia clínica que me pueda decir el paciente. Si el paciente me dice dolor a nivel del hipogastrio, ¿qué me hace pensar a mí? Que es una cistitis, ¿sí? Si el paciente me dice que tiene polaquiuria, significa orinar frecuentemente. Cada ratito se va al baño. ¿Dónde puede estar la infección urinaria? En bajas también, ¿sí? Entonces acá está el problema. Significa que la vejiga probablemente no puede retener mucho tiempo la orina. ¿Por qué? Porque está súper inflamado. Entonces esa vejiga está inflamada y no puede retener, porque supuestamente nosotros podemos retener varias horas de pipí, pero en este caso, cuando está inflamado la vejiga, cuando hay una cistitis, no hay una retención y la paciente me refiere, doctora, yo cada ratito me voy, orino y parece que no orino todo. Entonces ahí tenés, ¿sí? Entonces hay polaquiuria, dolor en la región del hipogastrio y tenesmo. Parece, doctora, que yo no orino, entonces voy al baño. Y aparte de eso, cuando orino me quema, ¿sí? Entonces hay una disuria. Entonces me quema, parece que me arde, que todo el conducto que se va hasta la uretra me quema. Entonces esos toditos son signos y síntomas de infecciones urinarias bajas. Pero ¿cuándo es lo que yo voy a pensar en una infección urinaria alta? ¿Cuáles van a ser los síntomas?
¿Dónde va a ser el dolor? Ya no va a ser en el hipogastrio. ¿Dónde va a ser el dolor? Tomen en cuenta que cuando la infección ya llega a los riñones, eso es grave, ¿sí? Es grave. Entonces los síntomas no van a ser solo estos síntomas, que para mí no son síntomas graves, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas? ¿Dónde va a aparecer el dolor? Ya no va a ser en la región del hipogastrio. ¿Dónde va a ser el dolor? A nivel de la región lumbar, ¿sí? Acá ya le va a doler a la paciente. Doctora, yo inicié con un dolor en la región lumbar derecha y parece luego que no me puedo sentar, estoy todo el tiempo así, me quedo mucho tiempo parada y me duele. Y aparte de eso, tengo fiebre alta, ¿sí? ¿Y a cuánto te graduaste? Y probablemente tenía unos 38 y otro día tuve 40 grados y tenía escalofríos. Cuando hay escalofríos, fiebre con escalofrío, la infección ya es grave, ¿sí? Entonces ya la ascendió hasta los riñones y probablemente esté frente a una pielonefritis aguda, una infección del riñón, ¿sí? Y eso se puede complicar. ¿Qué más puede presentar la paciente aparte de ese dolor en la región lumbar y fiebre alta? ¿Qué más puede presentar? ¿Qué es característico de las pielonefritis? Yo no sé si ustedes ya vieron. Hay una materia que suelen dar, que olvidé su nombre. La doctora Cátia ¿ya vieron para pielonefritis? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más puede presentar la paciente? Si tiene una infección grave. Característico es los vómitos. Vómitos persistentes, eso es grave, ¿sí? Cuando la paciente ya tiene una intolerancia, por eso, cuando ustedes diagnostiquen una pielonefritis, siempre preguntar, ¿la paciente tolera para hacer antibiótico vía oral? Porque en todos los libros ustedes van a ver que la pielonefritis es indicación de internación. ¿Por qué? Porque esta infección puede llegar a coleccionar pus dentro del riñón y cuando eso pasa se quedan cicatrices. Por cada pielonefritis que aparezca puede haber una cicatriz renal e incluso puede llevarle a la paciente a una enfermedad renal crónica, porque estas cicatrices se van muriendo parénquima, por lo tanto se mueren nefronas y se mueren glomérulos. Entonces las infecciones de la pielonefritis en todos los libros le dicen indicación de internación. Nosotros lo malo que a veces cuando tolera y no tenemos espacio físico le enviamos con ATV vía oral, pero siempre teniendo en cuenta que tolere la vía oral. Si no tolera es indicación de internación porque no va a funcionar ATV vía oral y solamente funciona ATV endovenoso, ¿sí? Entonces todo depende de la historia clínica del paciente para que yo pueda interpretar mi orina simple. Pero tengan en cuenta, cuando aparece nitrito, estos son desechos. ¿Desechos de qué cosa? De las bacterias. Y ahí vamos a hablar un poco de las bacterias más frecuentes que van a hablarlo con el doctor César, que causan las infecciones urinarias. ¿Cuáles les parecen que van a ser la vía de contaminación para que una paciente, porque generalmente es mucho más frecuente en mujeres, tenga infección urinaria? Si aparece en hombres infección urinaria, eso ya es complicado. ¿Por qué les parece que ya es complicado? La uretra femenina, ¿cuánto mide? 4 centímetros cortitos. Algunos dicen hasta 6 en la literatura. ¿En el varón cuánto mide? 16, 18, depende. Entonces es más cortito la uretra. Por eso las mujeres son mucho más propensas a padecer infecciones urinarias que los varones, ¿sí? Si un varón que tiene una uretra de 16 a 18 y que la orina es una estructura en que es ácida y durante su recorrido puede eliminar todas las bacterias posibles,
Por eso si un varón aparece una infección urinaria, algo pasó ahí. No puede ser que un varón con 16 a 18 centímetros, donde la orina esté circulando y deje un mecanismo de defensa, no pudo defender de una bacteria. Entonces, si aparece infección urinaria en varones, investigar siempre. ¿Qué vamos a investigar? ¿Por qué hubo esa infección urinaria? Puede ser una inmunidad baja, puede estar inmunocomprometido, ¿sí? Puede tener lupus, puede ser otro tipo de VIH. Entonces siempre investigar inmunidad. ¿Qué más investigamos? Si hay una malformación a nivel de las vías urinarias, por eso no se pudo realizar la defensa correspondiente. Por eso en todo paciente varón que presente ITU, nosotros ya decimos que es complicado. Y ese paciente es interno, no hay caso, porque no puede ser que esté cursando con una infección urinaria y generalmente son altas, o las prostatitis. Pero las prostatitis, las bacterias se esconden súper bien a nivel de la próstata, entonces ahí puede coleccionar también. Entonces, en todo paciente que tenga infección urinaria que sea varón, tomen en cuenta, eso es complicado. Bueno, ¿cuáles son las bacterias más frecuentes y de dónde lo que se contaminan las mujeres tan frecuentemente? Del sistema gastrointestinal. ¿Sí? Anteriormente, supuestamente, según algunas literaturas, te van a leer que el ano está muy cerca de la vagina. ¿Sí? Esta es la vagina y este es el ano. Entonces, este trecho pequeñito hace que todas las bacterias del ano, si yo tengo una mala higiene, ¿dónde se vayan a colonizar? La vagina. Y de la vagina, ¿dónde se va? A la uretra. ¿Sí? Por eso todos los gérmenes gastrointestinales pueden causar infección urinaria. ¿Y cuáles son los gérmenes gastrointestinales? Las bacterias se vuelven a dividir en gram positivas, en gram negativas y también en anaerobios. ¿Sí? Ustedes saben esa clasificación que seguro dieron en histología. Entonces, los gérmenes que se encuentran frecuentemente en el tracto gastrointestinal son los gram negativos y los anaerobios. Pero los anaerobios generalmente están más en la boca, ¿sí? Por eso a veces tenemos mal aliento porque los anaerobios se multiplican ahí, y también en el ano. En el resto del sistema digestivo hay más gram negativos. ¿Y cuáles son las bacterias gram negativas que pueden causar infecciones del tracto urinario? Primerito, ¿cuál está? La Escherichia coli. Escherichia coli es uno de los gérmenes más frecuentes que van a ver y fácilmente se hacen resistentes últimamente a los antibióticos. ¿Sí? ¿Cuál es otro germen gram negativo que puede causar infecciones urinarias? El Proteus. El Proteus mirabilis se llama. Es otra bacteria. Tomen en cuenta esto. Esto siempre es pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 gérmenes más frecuentes? Yo no sé si ustedes tienen una técnica de estudiar. Si ustedes, por ejemplo, en cada patología tienen que estudiar sí o sí 3 cosas. El diagnóstico también. Porque nosotros preguntamos, ¿y cuáles son los diagnósticos? Me van a decir uno, bueno, ¿y cuál otro diagnóstico diferencial? Y otro, entonces hasta 3, siempre estudiar diagnósticos diferenciales. 3 cosas, tengan en mente siempre, ahí ya se van a defender súper bien. Entonces, ¿cuántas bacterias pueden causar? Y bueno, es la Escherichia coli, Proteus mirabilis y también la Klebsiella. La Klebsiella, estos son los 3 gérmenes más frecuentes y son gram negativos. ¿Por qué le insisto que son gram negativos? Porque dependiendo de si es gram positivo, gram negativo, yo tengo que elegir el antibiótico. ¿Sí? Hay antibióticos que solo actúan a nivel gram positivo, hay antibióticos que pueden actuar tanto gram positivos como gram negativos, y hay solo antibióticos que actúan en los anaerobios. ¿Sí? Eso seguro también van a dar en farmacología, o no sé si ya dieron, pero por eso clasificar siempre los gérmenes gram positivo, gram negativo, y qué antibiótico cubre el gram positivo, qué grupo de antibióticos cubre el gram negativo y cuáles cubren al anaerobio. Obviamente eso todavía no es nuestra tarea de este año. Nuestra tarea es solamente aprender hasta signos y síntomas en fisiopatología
Después en clínica, a ella le van a estudiar los antibióticos y qué antibiótico voy a elegir para las infecciones urinarias. Vamos a ver qué sigue nuestro. Bueno, después está entonces, no sé si voy a bajar otra vez así, porque no se puede enfocar mejor hacia abajo, ¿verdad? Muy trambólico eso. O si ven hacia ahí. Bueno, si es sin bacteria, hay una leucocituria estéril y pensar en una nefritis túbulo intersticial, puede ser una tuberculosis renal, fármacos u otras causas inflamatorias, ¿sí? Entonces la clave es que el sedimento urinario integra hematuria, proteinuria, leucocituria y cilindros para localizar la lesión. Tengo que tener en cuenta entonces todo eso para que yo pueda decir, mira un poco, acá la infección es a nivel del riñón, acá la infección a nivel del túbulo, acá la infección a nivel del más hacia abajo, ¿sí? Otra cosa que les quería comentar con respecto a las infecciones urinarias. Cuando nosotros tenemos una infección urinaria, siempre tenemos que pedir un cultivo para saber el germen específico y el antibiograma. Pasa mucho que a veces no escribimos puro cultivo, pero no ponemos antibiograma y hay laboratorios que no te informan el antibiograma. Pero cultivo sin antibiograma no sirve, porque me va a salir el germen y me va a decir resistente a tal antibiótico, entonces yo voy a saber con qué antibiótico voy a combatir esa infección urinaria. ¿Qué pasa? Hay veces, ya tuve varios casos, en que la orina viene con cultivos negativos. La paciente presentó todos los síntomas, clasificamos como una pielonefritis, fue una infección urinaria, tuvo leucocituria, nitrito positivo, esta grasa positiva, le pedí su cultivo, viene negativo, pero hace otra vez hito de repetición. En cada ocasión le pedimos su cultivo y viene negativo. En ese caso le tienen que investigar a un germen en específico, que es la tuberculosis, porque somos una región endémica. Y les cuento esto porque yo cuando estaba también en la etapa de alumna, de estudiante, yo decía, ¿por qué los libros hablan tanto de tuberculosis? Porque yo cuando veo, no hay con tuberculosis, vayan y pisen los hospitales. Ahí van a ver que estamos de forma endémica en Alto Paraná, muchísima tuberculosis. El que menos ustedes se dan cuenta tiene. Entonces estamos en una región endémica y ya vimos varias infecciones urinarias con cultivos estériles. Le pedimos estudios de tuberculosis en orina y es una tuberculosis renal. Entonces, si ustedes tienen cultivos negativos, la literatura dice investigarle a tuberculosis. ¿Sí? Ahí la muestra es un poco difícil de tomar, porque según dicen que 24 horas tenés que tomar cada 2 a 4 horas una muestra y mirar si hay el bacilo, ácido alcohol resistente, que es el VAR, y ir mirando entonces para hacer el diagnóstico, porque la tuberculosis se esconde perfectamente a nivel renal y es difícil de captar, ¿sí? Entonces tomen en cuenta cultivo estéril y investigar la tuberculosis, ya que acá hablaba de la tuberculosis renal. Bueno, otro tipo de mecanismos inmunológicos que pueden lesionar nuestro glomérulo puede ser por depósito de inmunocomplejos circulantes, ¿sí? Se forman en sangre y se depositan en el glomérulo y causan daño, carga y condiciones hemodinámicas. ¿Cuáles pueden ser esas? Cuando dijimos que se generaban anticuerpos y cuál es una de las enfermedades que más causa injuria renal crónica, el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico, como les expliqué, es una vasculitis, es una inflamación de todos los vasos del cuerpo y pueden hacer depósito de inmunocomplejos a nivel glomerular, entonces causar también una lesión glomerular. Y los pacientes con lupus también pueden llegar a la diálisis, así como un diabético, así como un hipertenso. Porque en clase pasada clasificamos que las causas más frecuentes
de diálisis eran diabetes, hipertensión arterial y poliquistosis renal. Pero las enfermedades inmunitarias también forman parte, ¿sí? Luego están los mecanismos inmunológicos in situ, es decir, anticuerpos contra antígenos específicos estructurales de la membrana basal glomerular. O sea que se van ahí en la membrana basal glomerular y ahí se generan los anticuerpos, ¿sí? Y tienen la enfermedad antimembrana basal glomerular, luego se llama. Ese es otro tipo de mecanismo. Y también hay el antígeno plantado. Antígenos no renales quedan atrapados en el glomérulo y luego son reconocidos por anticuerpos. O sea que se van, circulan ahí por el riñón. No era el plan. El riñón no era que se quede en el riñón, pero se quedó ahí. Entonces son los mecanismos inmunológicos de la lesión glomerular. ¿Cómo entonces se produce el daño al sistema inmune? Hay un depósito o acción de anticuerpos, activación de complementos. Los complementos que nosotros más estamos normalizados en pedir si sospechamos una lesión autoinmune de los glomérulos son los complementos. C3, también está el C4 y el CEL5. Neutrófilos y macrófagos liberan especies reactivas de oxígenos y el complejo de ataque, entonces a la membrana pueden lesionar las células glomerulares. Todos estos complementos o citoquinas. Ustedes saben que los mediadores de la inflamación son las citoquinas. Es como si fuera un medio de comunicación. Ellos son como si fueran amiguitos que tienen una función de lesionar algo. Las citoquinas se comunican a través de ellos, entonces causan las lesiones correspondientes. Entonces eso es cómo se produce el daño del sistema inmune y específicamente del glomérulo en las enfermedades autoinmunitarias. Mecanismos no inmunológicos de lesiones también glomerular puede ser hemodinámico por pérdida de nefronas, como por ejemplo en hiperfiltración e hipertensión intraglomerular, por ejemplo en estrés mecánico. Por depósitos también puede depositarse en los glomérulos amiloides, cadenas ligeras y productos de glicación que pueden alterar la estructura y la función glomerular. Acá entra una enfermedad en específico en los mecanismos no inmunológicos, que es la diabetes. Ustedes saben que la diabetes, ¿qué es lo que lesiona a nivel renal? ¿Por qué se van a diálisis? ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde les parece que va a estar la lesión? ¿Dónde va a estar la lesión? ¿Y cuál va a ser el mecanismo que la glucosa lesiona a nivel renal? ¿Qué se genera? ¿Por qué hay una nefrotoxicidad de la glucosa? ¿Qué hace la glucosa ahí en el riñón? Porque ese es el mecanismo no inmunológico. Empiezan a depositarse cierto tipo de sustancias que son tóxicas. ¿Y pero qué genera la glucosa que es tóxico? Los polioles, ¿sí? Generan sustancias que son como desechos de la glicosilación. Entonces eso el cuerpo reconoce como una sustancia tóxica, los polioles, y se van y hacen un daño a nivel del glomérulo. ¿Por qué? Porque se depositan esas estructuras a nivel de la membrana basal glomerular y ahí ocurre la lesión. Son sustancias tóxicas. ¿Qué hacen esas sustancias tóxicas al final? ¿Qué es lo que genera esas sustancias tóxicas al final? En el riñón, para que pueda haber una lesión ahí. ¿Dónde se va específicamente la membrana basal glomerular? En la diabetes. De las tres capas, ¿dónde va a dañar? Endotelio, membrana basal glomerular o podocitos. ¿Cuál va a ser su blanco?
su diana. ¿Cuál le va a gustar más? Tiene que ir en la yugular, como se dice. ¿Y cuál es la yugular ahí? El principal componente de mi membrana basal glomerular, ¿cuál es? El que soporta todo. Los podocitos. Entonces no se va a ir a otra región, se va directamente allá a dañar donde es preciso que va a haber una lesión y esa lesión va a perdurar en el tiempo, ¿sí? Y luego está el mecanismo tóxico de isquemia, que puede ser por fármacos, toxinas o una isquemia prolongada que puede producir una lesión celular directa. De eso también hablamos en la injuria renal aguda. ¿Cuáles eran los fármacos nefrotóxicos? ¿Cuáles eran las toxinas que se iban hasta el riñón para causar daño? Entonces es por tóxico o isquemia prolongada. Son mecanismos inmunológicos, todos esos son mecanismos para lesionarle al riñón, ¿sí? Bueno, ¿y cómo ocurre la progresión? Hay una disminución renal funcional, eso causa una hiperfiltración de las nefronas que sí se quedaron para trabajar. Aumento de la presión intraglomerular y estrés mecánico, eso lleva a una activación de señales, incluidas los factores de necrosis tumorales, una expansión de matriz y glomerulosclerosis. Al final lo que ocurre es una esclerosis, ¿sí? Ya no sirve ese tejido, ya se quedó con una cicatriz y hay una nueva pérdida de nefronas y el ciclo se va repitiendo hasta perder todas esas nefronas, ¿sí? Se van perdiendo nefronas y si yo pierdo nefronas, pierdo funcionalidad renal. Por lo tanto, mi paciente ya va a empezar a presentar oliguria, anuria y todos los síntomas que hablamos en clase pasada del síndrome urétrico. Los factores que podrían acelerar la progresión de todos estos tipos de lesiones a nivel renal son hemodinámicos. Por ejemplo, una hipertensión arterial sistémica ayuda entonces a una progresión, una hipertensión intraglomerular, la hiperfiltración. Los metabólicos, los pacientes diabéticos rápidamente progresan, dislipidemia, alteraciones metabólicas o túbulos intersticiales y también una proteinuria persistente. Al final, nosotros dijimos en la clase anterior que la proteinuria era la cantidad de proteínas que aparecía en la orina cuando hay una lesión a nivel podocitario. ¿Qué pasa cuando la proteinuria es persistente? Sigue dañando al riñón, ¿sí? Entonces mi objetivo en la enfermedad renal crónica, ¿cuál va a ser? ¿Cuál les parece que va a ser el objetivo? Si ya está todo dañado, puedo decir, ¿verdad? Pero ya está todo dañado. Sí, pero yo puedo estar en un estadio 2 y avanzar a un estadio 3 o avanzar a un estadio 4 o a un estadio 5. No es lo mismo estar en un estadio 3 que en un estadio 5, porque en el estadio 5 ya me voy a dializar. ¿Cómo yo evito esa progresión? ¿Cómo les parece que voy a evitar esa progresión de los estadios de la enfermedad renal que vimos en clase pasada? Evitando que haya una proteinuria persistente. Ese tiene que ser mi objetivo. Yo tengo que disminuir la cantidad de proteínas en orina. ¿Por qué? Porque las proteínas filtradas pueden activar una inflamación constante y ir dañando más mi riñón. Entonces lo que yo tengo que hacer es disminuir la proteinuria, ¿sí? ¿Y pero cómo yo disminuyo esa proteinuria? ¿Cómo les parece que voy a hacer eso? Si ya está dañado el podocito, difícil va a ser. ¿Qué hago? ¿Qué hago con estos pacientes? Dieta hipoproteica. Una dieta me ayudaría, porque si el paciente consume demasiadas proteínas, va a filtrar más proteínas, va a hacer más inflamación a mis riñones. Es una posibilidad. Otra posibilidad, mejorar la presión arterial sistémica del paciente.
¿Por qué? Porque si hay hipertensión, ¿qué sistema se activa? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces lo que yo tengo que hacer es bloquear ese sistema, ¿sí? Porque cuanto más mejoro la presión de mi paciente, menos va a trabajar mis riñones, porque la presión se regula a nivel renal. Entonces lo que yo tengo que hacer es bloquear ese sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y cómo bloqueo eso? Con los antihipertensivos protectores renales, ¿sí? Entonces eso también es importante. Y por último, en los diabéticos, ¿cómo voy a evitar la proteinuria? Manteniendo su glicemia basal constante, porque cuanto menos polioles yo genero, menos se va al riñón y menos inflamación hace, menos daño también a nivel glomerular, y mis riñones, por más de que estén dañados, no se van a dañar más, ¿sí? Entonces eso va a ser mi objetivo cuando ya estoy frente a una proteinuria por una enfermedad renal crónica, porque esos son los factores que aceleran la progresión del paciente. En clase pasada también hablamos del síndrome nefrótico, ¿sí? El mecanismo era la inflamación y proliferación endocapilar. Lo que hace al final es una disminución de la tasa de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál era la triada del síndrome nefrítico? A ver si se recuerdan. Que aparecía en el síndrome nefrítico. Dijimos que era la inflamación a nivel glomerular, por lo tanto lo que estaba afectado era la vasculatura endotelial. Entonces, ¿qué va a aparecer? Hematuria, que puede ser microscópica, macroscópica o microscópica. Luego, edema, hipertensión arterial también, ¿sí? Y el aumento de la urea y creatinina, ¿sí? Porque es un síndrome de afectación de las nefronas. Entonces las manifestaciones, hay hematuria glomerular, oliguria, el paciente empieza a orinar poco, hay edema, hipertensión arterial y una posible azotemia, se refiere al aumento de la urea, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades que pueden causar síndrome nefrítico? Las glomerulonefritis o infecciosa o también postestreptocóxica, la generación de inmunocomplejos, complementos e inflamaciones en general pueden causar un síndrome nefrítico. Entonces, si ustedes les preguntan cuáles son las enfermedades que podrían causar un síndrome nefrítico, las inflamaciones, todo lo que tenga itis, glomerulonefritis, todo lo que puedan afectar a las nefronas y causen inflamación pueden hacer síndrome nefrítico. El mecanismo fisiopatológico, que hay inmunocomplejos que se depositan en el glomérulo, hay una activación del complemento y reclutamiento leucocitario, lo que lleva a una proliferación e inflamación endocapilar, ¿sí? Acá el problema está a nivel del endotelio. Hay una reducción del flujo y la superficie efectiva de filtración por la inflamación, que causa eso al final, disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces hay una retención de sodio, de agua y una expansión del volumen extracelular, y empieza a aparecer edema, hipertensión, oliguria y aumento de los productos de desecho que son la urea y creatinina. Bueno, de todo esto sacamos que el edema, entonces, ¿por qué se genera el edema? ¿Cuál es la explicación fisiopatológica? Se retiene sodio y agua. Entonces, aparte de generar edema, cuando hay más sodio y agua, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Entonces acá también tenemos hipertensión. Pero, ¿qué pasa en el riñón? Hace que se retenga sodio y agua y no se elimine en orina. Entonces aparece oliguria. Y si el paciente no orina, no se elimina urea y creatinina y empiezan a aumentar. Hay una urea aumentadísima y una creatinina aumentadísima porque el paciente no está orinando y no puede eliminar los productos de desecho. ¿Sí? Ahora el síndrome nefrótico. Es diferente el síndrome nefrótico porque acá el problema es la permeabilidad glomerular que está severamente aumentada, ¿sí? O sea que
deja filtrar todo porque hay una lesión, filtra todas las proteínas, ¿sí? Entonces acá la lesión primaria, el daño de los podocitos, y ahí muchísimas veces. Hay una proteinuria masiva, habitualmente, predominantemente albúmina. Hay proteinuria intensa, hay hipoalbuminemia. Todo lo que el hígado generó de proteína se elimina por la orina. Entonces el hígado trabaja el triple para generar otra vez más proteínas. ¿Qué pasa si no hay proteínas en el torrente sanguíneo, en las arterias? Pierde presión oncótica. Entonces el líquido se va fugando y aparece edema. Y también hay una hiperlipidemia, ¿sí? Y hay una lipiduria. De tantos lípidos que hay a nivel de sangre también aparecen en la orina. ¿Pero por qué aparecen tantos lípidos? ¿Cuál es el mecanismo probable? ¿Por qué hay tantos lípidos en el síndrome nefrótico? El hígado, de tanto que produce proteínas, a veces puede utilizarle a los lípidos. Entonces empieza también a aumentar lípidos, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades que causan síndrome nefrótico? Enfermedad de cambios mínimos por el borramiento de los pedicelos con escasa alteración en microscopía óptica. La enfermedad de cambios mínimos entonces forma parte del síndrome nefrótico. Y otra de las patologías que acá no menciona es la diabetes. La diabetes es una de las mayores causantes de síndrome nefrótico, ¿sí? Y ya explicamos que es por la vía de los poliúreas. No mencionan más acá, pero sí es una de las mayores causas. El síndrome nefrótico, entonces, hay una lesión de los podocitos que aumenta la permeabilidad a la albúmina, hay una proteinuria persistente, empieza a aparecer albúmina en la orina, disminuye la presión oncótica plasmática, por eso empieza a aparecer edemas, disminuye el volumen efectivo que pueda activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático y la ADH, causa una retención de agua, sodio, y también hay más edema, ¿sí? Eso entonces es el mecanismo fisiopatológico del síndrome nefrótico, lesión entonces a nivel de los podocitos. Acá explica nomás el tema de la hiperlipidemia y la lipiduria en el síndrome nefrótico. En la lipiduria, la barrera glomerular permite el paso de la lipoproteína y entonces empiezan a aparecer cuerpos grasos y cilindros grasos en el sedimento urinario. Entonces, si yo veo una proteinuria asociada con una lipiduria, automáticamente debo de pensar que puede ser un síndrome nefrótico. Acá hace una clasificación nomás del síndrome nefrítico, que es por inflamación glomerular, y el nefrótico es por una alteración intensa de la permeabilidad por lesión de los podocitos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hematuria predominantemente, sí o sí, para tu diagnóstico de síndrome nefrítico tenés que tener hematuria. Cilindros hemáticos, disminuye la tasa de filtración glomerular, hay oliguria, hipertensión, edema y proteinuria, pero es siempre menor a ¿cuánto dijimos el valor en la clase pasada? ¿Menor a cuánto? 3.5. ¿Sí? En el nefrótico hay proteinuria masiva, entonces mayor a 3.5. Nuestro parámetro estándar es 3.5. Hay hipoalbuminemia, hay edema, hay hiperlipidemia, lipiduria y riesgo de complicaciones sistémicas. Entonces estas son las diferencias del síndrome nefrítico con nefrótico. ¿Sí? Vamos a ver un poco este caso. Paciente con edema palpebral de miembros inferiores, orina espumosa, proteinuria marcada, albúmina sérica baja y colesterol elevado. No presenta cilindros hemáticos. ¿Qué puede ser? ¿Nefrítico o nefrótico? Nefrótico. Nefrótico. ¿Qué tiene más?
proteinuria marcada, esa albúmina sérica, hipoalbuminemia, y colesterol elevado. Nefrótico. Y no presenta cilindros hemáticos. Sí, hematuria era típico de nefrítico. Proteinuria era típico de nefrótico. Entonces es un síndrome, probablemente nos quedamos con nefrótico. ¿Cuál es la alteración principal de la barrera? ¿En cuál de las tres capas está afectado? Pocitos. ¿Cómo se produce el edema? El síndrome nefrótico. Retención de agua y sodio. Súper. ¿Por qué aparece la hiperlipidemia? Dijimos que por la sobreproducción del hígado también puede llegar a producir entonces lípidos. ¿Qué hallazgo esperarías en el sedimento urinario? ¿Qué va a haber en la orina? Proteinuria, proteínas. ¿Qué más puede haber en la orina? Lipiduria. Proteinuria y lipiduria son característicos del síndrome nefrótico. Se me cierra ya mi caso. ¿Sí? 5 conceptos que deben de quedar. La barrera de filtración glomerular selecciona tamaño, carga e integridad estructural. Proteinuria más hematuria orientan a una alteración de la barrera, pero el patrón permite localizar el mecanismo. Entonces, nefrítico, inflamación. ¿Sí? Disminuye la tasa de filtración glomerular. Nefrótico, hay un problema en la permeabilidad y hay una proteinuria masiva. El daño glomerular puede activar un círculo de hiperfiltración y también esclerosis, ¿sí? Y comprender que la fisiopatología permite interpretar sedimento, proteinuria y manifestaciones clínicas. No siempre suele interpretar sedimento y proteinuria sin tener las manifestaciones clínicas, porque si ustedes vieron acá el edema del paciente palpebral es un síntoma que él tiene, ¿sí? Y del miembro inferior también es un síntoma, y la orina espumosa que él les comentó también es un síntoma. Si ustedes ven que un paciente les muestra su orina está súper espumosa, probablemente eso es proteinuria, ¿sí? Entonces siempre antes de enviar para el laboratorio, pedir que les muestren su orina. Pueden tomar un café y después seguimos con el